Hola, mi nombre es Rodrigo Pulesio. Desde Robotrones queremos darte la bienvenida a la materia de conceptos básicos del curso piloto de dron. En este video hablaremos sobre los motores brushless o sin escobillas. Los motores brushless o sin escobillas siguen el mismo principio de funcionamiento de un motor brushed, es decir, debe existir cambio constante de polaridad de la batería para garantizar que siempre exista repulsión, pero ya ahorita vamos a ver algo, porque en estos motores ya empieza a haber algo de atracción, y el rotor se mueve constantemente. A pesar que los principios de funcionamiento son los mismos, existen dos cambios fundamentales. El primero, el rotor ahora es el que tiene el imán fijo y el estator es el que cambia constantemente de polaridad. El segundo cambio es la forma como se realiza la conmutación. Ya no existen escobillas. Ahora se utiliza un conmutador electrónico que se encarga de estar enviando la polaridad adecuada en el momento justo. Veamos la siguiente animación. Ya vimos la simulación básica de un motor brushless. Ahora veamos algunos detalles. Bueno, ya vimos la simulación más básica que podemos hacer del motor brushless y ahora vamos a ver algunos detalles. Aquí tenemos nuevamente nuestro estator, tenemos nuestro rotor. El gran cambio con respecto a los motores brushless es que en el estator es que vamos a tener los imanes variables, es decir, bobinas, ¿cierto? Que van a variar porque vamos a variar este sentido de las corrientes. Y en el rotor es donde tenemos el imán fijo que va a rotar. Entonces, en este momento vamos a tratar de empezar a hacer la simulación. Vamos, pues ya la vimos, digamos que aquí él se empezaría a mover, ¿cierto? Sigue moviéndose, ¿sí? Y sigue moviéndose, ¿okay? En este momento, ¿qué va a pasar? Y era lo mismo que veíamos en los motores brushless. Aquí no tenemos conmutador, por ejemplo, entonces vamos a ver qué sucede. Vienen unos pulsos positivo y negativo, y en este momento el rotor lo que va a hacer es, viene, pasaría un poquito, y si no logramos cambiar que esto ahora sea norte, esto sur, y esto norte, pues él haría ahí como tun, tun, y se volvería. Pues tan pronto él pase por acá, ¿cierto? Lo que tiene que hacer, vamos a mirar, tan pronto él llegue aquí, en ese mismo instante, lo que tiene que suceder es que este señor nos va a rotar la polaridad y este también, en ese mismo instante ambos. Lo que pasa es que yo aquí no puedo mover ambos al tiempo, pero en ese mismo instante esto va a ser así. Entonces, ¿qué va a pasar? Él va a seguir con su movimiento normal, ¿cierto? De rotación, sigue, ¿cierto? Sigue, y vamos a seguir hasta que él llegue aquí en este mismo instante. Entonces, nuevamente, él tiene que hacer ¿qué? Cambiar, ¿cierto? Y cambiar para que este señor rotor pueda continuar con su movimiento, como hemos dicho y hemos visto en las simulaciones. Entonces, parece que fuera un motor mucho más sencillo. Sin embargo, estos cambios que hicimos de aquí de más, menos, menos, más, ahora los hace un conmutador, digamos, electrónico, ¿cierto? Entonces, es una cosa que se llama ESC o controlador de velocidad, ¿cierto? Él lo que está viendo es la velocidad a la que va este señor para ir conmutando esto como al mismo ritmo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, él debe saber en qué momento este señor sale de aquí y va a llegar acá, ¿sí? Aquí, ¿cierto? Entonces sale de acá
y va a llegar acá, ¿cierto? Entonces cuando llegue aquí en ese mismo instante, ni un tiempo antes ni después, él va a hacer conmutar estas dos señales. ¿Listo? Bueno, los motores brushless tienen otra particularidad. Entonces, aprovechando que ahora es el rotor es el que tiene los imanes fijos, entonces, ¿qué hacen en el estator? Ponen, por ejemplo, este imán, ahora aquí aquí y aquí, o sea, en los mismos ángulos opuestos, digamos este y otro aquí, van a poner un imán, pero este imán ya no irá norte-sur, sino irá sur-norte. Y el de aquí irá norte-sur. ¿Listo? ¿Por qué? Porque entonces este tiene repulsión y como aquí yo voy a tener sur viendo adentro del estator, entonces este lo repele y el otro lo atrae, ¿cierto? Entonces empiezo a ganar más torque, ¿cierto? Porque ya va a haber dos fuerzas, esta es repulsión y supongamos que aquí hay otro, entonces este lo va a atraer. Y aquí igual, repele y lo atrae. Pero entonces digamos que este imán de aquí también va a tener su par de líneas más o menos, ¿cierto? Ahora, cuando pase por aquí, ¿cierto? Que lo atrae, en el momento en que él lo atrae ya, que está como uno enfrente del otro, tiene que hacerlo conmutar para que ahora lo repela, este lo apaga, ponen otro aquí que atraiga y empiezan con ese jueguito. Entonces, apago este que estaba antes atrayendo, ahora repele, el que pusieron aquí ahora atrae, siguen y ponen tantos como sea posible, más o menos para unos 10, 12, 8 imancitos o bobinas de estas, ¿ok? Entonces eso hace que el torque del motor aumente, pero aumenta la complejidad, digamos, del elemento y por eso es que ahí donde necesitan los ESCs, que son un elemento electrónico programable y demás, para que empiece a hacer este más menos, ¿cierto? A cambiar el más menos de aquí, más menos de aquí, más menos de aquí, más menos de aquí, en el momento justo. Y ahora, ¿de qué depende? Entre más velocidad le esté pidiendo yo al motor, o sea, este rotor está rotando más rápido, pues él tiene que entender eso y empezar a lanzar los cambios de pulso más rápido. ¿Ok? Algo adicional que tienen estos motores brushless es que podemos hacer que el rotor ahora vaya afuera, es decir, que este ahora sea el que rota y el estator vaya adentro, ¿cierto? Entonces aquí adentro vamos a tener los imanes variables, ¿cierto? Y afuera vamos a tener los imanes fijos. Entonces no va a rotar, digamos, el centro del motor, digamos, no, el rotor no va a ser el centro, sino ahora va a ser como la carcasa, digamos, ¿cierto? Esto es lo que va a rotar. Eso se denominan motores outrunner, ¿okay? Donde esto es lo que, y son los que más se están utilizando, porque tienen más potencia, porque el radio, digamos, del rotor es mayor, entonces aumenta el torque del motor. Bueno, esto es algo adicional, esto es algo muy básico, un modelado muy básico de un motor brushless. ¿Okay? Esperamos que con esta explicación pues se hayan aclarado algunas dudas que todavía existieran. He encontrado una muy buena simulación de un motor brushless. Nos dará información más detallada sobre su funcionamiento. Sin embargo, no recibí permiso de uso en este video. Así que en las notas abajo les dejo el enlace. Para ver más videos como este, suscríbete al canal Robotronics y recuerda dar like con la manito arriba. Les habló Rodrigo Pulecio y recuerden, con juego y diversión, nuestro cerebro entrará en acción.